Es la palabra de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la mesa de la palabra que es colocada sobre la mesa de la Eucaristía. Esta palabra que, como siempre, tiene esta finalidad: encender en nosotros la esperanza, de sentirnos caminantes con un proyecto de salvación que es el proyecto de Cristo. Esta palabra tiene esta finalidad de iluminar las oscuridades, las deficiencias de nuestra vida para ir corrigiendo todo aquello que no es correcto en nuestra vida. Esta palabra de Dios tiene también la finalidad de acrecentar en nosotros la fuerza de la palabra, que es el amor de Dios al hombre, para amarnos, como hemos escuchado hace un momento. Por eso no es la palabra de Dios, os he dicho más de una vez, como una retahíla que hay que leer, que hay que proclamar y después cada uno para su casa. Yo comprendo que a veces en una comunidad, en una asamblea, hay personas que no les agrada escuchar tal vez el análisis, la reflexión de esta palabra de Dios, pero es importante hacerlo. Ayer contemplábamos, la figura de la carta de San Pablo en estos términos tan serios, que era el sacramento del matrimonio. Todo lo que conlleva el sacramento en medio de una sociedad como la nuestra, como sabéis que dijimos en ese momento, alertada por muchas leyes, por muchas realidades, el aborto total, ley de género, el divorcio, todo esto, cuyas realidades ensombrecen toda la grandeza del sacramento del matrimonio, las parejas de hecho, de desecho, todo esto. Eso contemplábamos ayer en esta liturgia a la luz de la carta de San Pablo también a los Corintios. Y contemplamos también toda la grandeza que nos tiene el Señor preparado, si en Él esperamos. Hoy San Pablo de nuevo nos va guiando en medio de la comunidad de Corinto. Corinto, como sabéis, una isla en Grecia, un puerto, y cuyo puerto es lugar de dinero, de ventas, de todo, y es un lugar también de una pluralidad de filosofías y de religiones, de paganismo, vamos a llamarlo así. Y entonces, Pablo, en medio de esta comunidad, de este entorno histórico, logra una pequeña comunidad cristiana. Y a esta pequeña comunidad cristiana, Pablo le sale al paso para afianzar la fe de esta comunidad. Y una realidad nos dice una cosa que nos puede hacer pensar. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce cómo es vivido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por Él. San Pablo aquí en esta carta a los Corintios nos dice que lo importante es creer profundamente en Jesús, dejarse guiar por Él, no creerse engreírse, no decir yo lo sé todo. El hombre creyente camina siempre en la penumbra del conocimiento de Cristo y el hombre creyente camina siempre con el deseo de llegar a entender quién es Cristo para él y para el mundo de hoy. Y en esta liturgia, por ejemplo, Pablo habla de un problema que tienen sobre la carne ofrecida a los dioses paganos. Los carniceros de aquel tiempo saben que si matan pocas reses no tienen ganancias, y si matan muchas, no hay las técnicas de ahora,
pues pierden. ¿Y qué hacen? Matan todas las posibles y ofrecen a los dioses, a diferentes dioses en el templo, trozos de esta carne como una ofrenda, la carne, y entonces Pablo a la comunidad cristiana de Corinto les dice que, hombre, comer carne o no comer carne de animales estrangulados y ofrecidos a los dioses paganos, que eso no conlleva la condenación, que eso no tiene importancia. Pero sí les dice que deben tener un gran sentido de amor con aquellos hermanos que por circunstancias de la vida no están mentalizados, no tienen una conciencia bien formada religiosamente, y que si tienen que dejar de comer carne estrangulada a los dioses, por respeto y por amor a esos hermanos, que lo dejen. Esta es una invitación también a nosotros. No tenemos que dar escándalo a nadie con nuestro comportamiento. Muchas veces la gente damos escándalo a la gente. Nuestros comportamientos, nuestra forma de celebrar la Eucaristía, nuestra forma de hablar, estos cismas que se van surgiendo en la Iglesia de hoy y en el mundo, en todos los planos, político, religioso. Tal vez creo que esto puede escandalizar a los hermanos. Un creyente, unos cristianos, debemos adoptar una postura siempre de un profundo respeto a aquellos que comparten la fe con nosotros y además comprender a veces las realidades de esa gente, los nuevos conversos, que tal vez no tienen una fe madurada. Tenemos que ayudarles y que respetarles tremendamente. En algún movimiento de la Iglesia, este es el sistema: orientar, caminar con aquellos que están incipientes en el camino de la fe y de la conversión. Pablo, en esta carta, nos dice esto, que tengamos siempre una actitud de respeto y además de amor para aquellos hermanos y con aquellos hermanos que no han llegado a la madurez de la fe por circunstancias de la vida, por realidades que la vida ha rodeado su caminar. Esta lectura es muy interesante. El comer carne o no comer carne de animales estrangulados, eso no lleva a ningún sitio. Pero sí lleva a algún sitio el que tú seas un escándalo para el otro. Yo soy muy piadoso y estás actuando de una forma que no responde a tu piedad. Esto es muy urgente en nuestra vida. Como ayer decíamos, las vocaciones, el sacerdote, los consagrados, las monjas y los frailes, como Dios quiere, claro está, que teníamos también que ser coherentes con la fe, con la vocación. Y tenemos que ser coherentes también nosotros con una vocación común que tenemos, que es el bautismo, que nos inserta en Cristo. Por eso tenemos que actuar con toda esa tensión de no herir nunca la sensibilidad del hermano que está empezando a caminar en la gran senda de la verdad, de la conversión. Cuando un hermano viene a un grupo que es desconocido, entonces el grupo se intenta adaptar para que vaya abriendo el corazón al mensaje del Señor. Creo que esto es algo importante que debemos cultivar tal vez en nuestra vida. Cultivar todo aquello que va a ayudar al otro a caminar en la presencia del Señor y que va a ayudar al otro a madurar en la fe. No seamos escándalo para los demás con nuestros comportamientos, con nuestra forma de orar, de celebrar la Eucaristía, etc. Y en segundo, el Evangelio que hemos proclamado es un tanto inquiriente, es un tanto serio. Cuando el Señor nos dice, si te dan una mejilla, pon la otra. No me apunto, como decía el otro. Y es un tanto serio porque además de verdad, cuando hablamos para los demás, no hablamos para uno mismo. Es que
Jesús dijo que ponga la otra mejilla y usted la pone. Es muy fácil recomendar el medicamento para el otro, pero es difícil tratar de asumirle para nosotros. Ustedes lo saben. Y no queramos engañarnos. Y por eso esto que nos dice el Señor debe ser una actitud que debemos comportarnos con un respeto tremendo al que piensa distinto, políticamente, religiosamente, socialmente, que tenemos que respetar al otro, que camina junto a nosotros y que por diferentes circunstancias de la vida no se comporta como es debido. Tenemos que tener una actitud también de comprensión, de solidaridad para con el otro. Esta es la realidad. Cuando dice el Señor, tratad a los demás como queráis que ellos os traten. Esta es la ley. Ni mejilla, ni mejillo, ni frente. La ley está aquí. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Yo es que cuando sé que me han calumniado, gente de mucho rezo, y me han hecho sufrir, pero yo por eso no les echo la zancadilla. Les sigo amando, sigo orando por ellos, pero también le pido al Señor que tropiecen un día y se den cuenta. Quiero decir que esto es la ley del Señor, que tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten en nuestra vida. Que nos dice incluso, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Qué fácil hoy. Los cismas en la Iglesia. Si a un señor te cae cuesta arriba, aunque haga santos, hace demonios. Los cismas en la Iglesia. Tenemos una libertad de lengua tremenda para juzgar, para chismorrear, para atentar contra la dignidad de los pastores de la Iglesia o de la Iglesia o de cualquier cristiano. Tenemos una facilidad para juzgar al otro. Que esto es serio. Tú juzga al otro, pero júzgate tú antes. Verás cómo no te quedan ganas de juzgar al otro. Estas palabras de Jesús nos tienen que iluminar y nos tienen que ayudar. Yo os diría, si te dan una mejilla por la otra, yo diría, sí, hijos míos, tal. Yo os hago una pregunta. ¿Lo hacen los cardenales? ¿Lo hacen los obispos? ¿Lo hacen los sacerdotes? ¿Y los hacen los de los grupillos y eso lo hacéis? No. Por eso seamos cautos, serios y sabed que hay aquí una frase tan grande que es la frase que nos tiene que envolver a todos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Este es el baremo. Pero no se les ocurra decir que el señor cura dijo que no había que poner la otra mejilla, no. Poner la frente, lo que queráis, la barbilla. Pero sí os digo que sepamos atinar las cosas y saber llamar a cada cosa por su nombre. Por eso todo este mensaje de Jesús se resume en estas palabras. Tratad a los demás como queréis que ellos traten. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Creo que ahí está la clave. De pie. Oramos con toda la Iglesia. Por la Iglesia de Cristo. En primer lugar, por los pastores de la Iglesia, para que vivamos este mensaje del Evangelio. Sobre todo en esta realidad, que seamos misericordiosos con los fieles y entre nosotros mismos roguemos al Señor. Vamos a orar por el mundo del dolor, este momento donde la humanidad sufre. Y sobre todo sufre, ¿por qué? Por la ausencia de Dios.
Dios no está en la ONU, Dios no está en los hemiciclos políticos. Dios está metido en el escobero del mundo de hoy. Y entonces, el sufrimiento, la ausencia de Dios, cuando falta el Padre, cuando falta lo elemental en tu vida, te sientes desnortado y este es un sufrimiento. Y el sufrimiento de todos aquellos que son víctimas de las guerras, de las leyes, de la violencia de género, todo esto, que son víctimas también de, no sé, de una sociedad que se afana por destruirse, las guerras, todo esto. Pues pidamos por tantos hermanos que sufren en la vida, roguemos al Señor. Vamos a orar juntos, todos, por esta realidad de la Eucaristía que nos convoca en esas palabras tan bellas de Jesús. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Roguemos al Señor. Vamos a orar por aquellos que han muerto, para que Dios les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Y por todos nosotros, peregrinos y no peregrinos, aquí convocados junto a este hermano sacerdote benedictino, para que la Eucaristía de hoy, como tantas veces, nos dé fuerza para el camino de la vida y para cumplir lo que nos dice la palabra. Roguemos al Señor. Dios Padre bueno, escucha esta oración que hoy te presentamos bajo la mirada de María como las bodas de Caná. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.